Muy buenos días, soy Dariana Ramírez de la materia Morfología y Sintaxis 2 de la sección 15. Soy integrante del grupo 4 que junto a mis compañeras Jazmín Lorenzo y Rosa María Ramírez vamos a estar exponiendo acerca de lo que son las oraciones y proposiciones. A continuación, les estaré hablando sobre lo que es la oración. La oración es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan un sentido completo. Estas, a su vez, pueden tener todas al menos un verbo. Ejemplo de esto serían: yo he comido un helado. Vemos que esta oración tiene un verbo que está conjugado en tiempo pasado. También podemos decir que la oración es la que trata del constituyente sintáctico, independientemente más pequeño y capaz de informar y expresar por medio de un idioma la realización de un enunciado. Existen dos tipos de oraciones fundamentales, que son oraciones simples y compuestas, la cual las oraciones simples son aquellas que constan de un solo verbo, mientras que las oraciones compuestas son las que tienen nexos y constan de una o más oraciones simples. También podemos ver la categoría gramatical de las oraciones, que son las unidades de sentido completo más pequeñas y con independencia. Entre ellas están lo que es el sustantivo, que son las palabras variables que pueden tener morfemas directivos. Entre algunos ejemplos están lo que es silla, teléfono, camisa, etc. También tenemos los que son los adjetivos, que son los que complementan al sustantivo. Ejemplo de ellos sería lindo, feo, alto, simpático. Serían ejemplos de los adjetivos. También tenemos lo que son los pronombres. También tenemos los que son los pronombres, que pueden funcionar como complemento directo o indirecto. Ejemplo, mi, conmigo, vos, contigo, sí. Estos serían ejemplos de los pronombres. También están lo que son los determinantes, que son aquellos que indican la proximidad o la lejanía del sustantivo con respecto al artículo. Ejemplo, el perro pasó por delante de la casa. Ese es un ejemplo de un determinante de artículo. También existen lo que son los verbos, que son las partes de la oración que expresan acciones del sujeto. Ejemplo, sonar, cantar, jugar, bailar, son ejemplos de verbos. También tenemos los que son los adverbios, que esas son palabras que complementan a los verbos. Ejemplos, ahora, aquí, donde, y es una serie de ejemplos que podemos demostrar de lo que son la categoría gramaticales de la oración. Hasta aquí mi participación. Muy buenos días, maestra, compañeros. Mi nombre es Rosa María Ramírez y le estaré hablando de la clasificación de las oraciones. Las oraciones se clasifican según la voz verbal,
según el sujeto, según la naturaleza del predicado y según la actitud del hablante. Según la voz verbal, las oraciones pueden ser activas y pasivas. Las oraciones activas son aquellas en las que el sujeto realiza la acción, mientras que las pasivas son aquellas en donde la acción se le atribuye al sujeto o el sujeto la sufre. Tenemos dos ejemplos. El ejemplo número 1 tenemos Julia lee un libro. Esa es una oración activa. En el caso contrario tenemos un libro es leído por Julia. Tenemos también un segundo ejemplo que es los alumnos eligieron el delegado de la clase. En tono pasivo o en voz pasiva sería el delegado fue elegido por los alumnos. Tenemos las oraciones que se clasifican según el sujeto y estas pueden ser oraciones personales y oraciones impersonales. Las oraciones personales son un grupo de enunciado cuya característica más sobresaliente es la de tener sujeto, mientras que las impersonales no cuentan con sujeto. Como podemos ver en los ejemplos, tenemos un ejemplo de oración impersonal, que es la oración: no se necesita mucho dinero para visitar nuestro país. Aquí no estamos mencionando sujeto, es una oración impersonal. La segunda es me han robado. Solo menciona el predicado, no está mencionando sujeto. En las oraciones personales pasa todo lo contrario. Estas sí cuentan con un sujeto. Pues un ejemplo de esto es el niño canta en el coro. Tenemos un sujeto identificado que es el niño. Un segundo ejemplo es el doctor me atiende la garganta. Hay un sujeto identificado que es el doctor. Las clasificaciones según la naturaleza del predicado pueden ser copulativas o predicativas. Las oraciones copulativas son aquellas oraciones que se unen con los verbos copulativos, lo que quiere decir que sirven de nexo o de unión entre significados. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Las oraciones predicativas son aquellas oraciones con un solo verbo como núcleo del predicado, cuyo núcleo es un verbo predicativo y denota una acción ya sea concreta. Esto es no copulativo y tampoco es sustituible por los verbos copulativos antes mencionados. Un ejemplo de oración copulativa que podemos ver es Miguel está contentísimo con la noticia. Podemos observar presente el verbo copulativo estar. Otro ejemplo sería no pareces demasiado entusiasmado con la idea. En esta oración podemos identificar el verbo copulativo parecer. En las oraciones predicativas tenemos como ejemplo Ramiro lee el diario todas las mañanas. El siguiente ejemplo sería los regalos fueron envueltos por Leandro. Estas oraciones predicativas a su vez se subdividen en oraciones predicativas transitivas, predicativas intransitivas, predicativas reflexivas y predicativas recíprocas. Las predicativas transitivas son aquellas oraciones que llevan un objeto directo. Por ejemplo, un ejemplo de esto tenemos: decidí agarrar el paraguas porque estaba nublado. Las intransitivas no llevan objeto directo. Ejemplo: Mariana se ríe. Mariana siempre se ríe.
Las recíprocas es cuando la acción es mutuamente por los dos sujetos. Por ejemplo, la señora y el verdulero se insultan todos los días. Observamos que no es que ninguno insulta al otro, sino que entre ellos se insultan. O sea, los dos cometen la misma acción. Y tenemos las oraciones reflexivas, que son aquellas oraciones en las que el núcleo del predicado es un verbo reflexivo. Por ejemplo, se me cayó un diente de leche. Esta es una oración predicativa reflexiva. En última instancia, las oraciones por clasificación según la actitud del hablante son la más conocida y la que estamos viendo desde muy pequeñitos. Entre estas oraciones tenemos las oraciones enunciativas, que son aquellas oraciones que anuncian o exhortan una idea, expresan, manifiestan ideas, conceptos o sucesos, y pueden ser tanto de manera positiva como de manera negativa. Un ejemplo de esto tenemos en las oraciones enunciativas. Esta semana iremos a visitar a la tía. Esta es una oración enunciativa. Tenemos las interrogativas, que sirven para interrogar y de esta manera obtener información acerca de algo. Por ejemplo, ¿cada cuánto visitas a tus abuelos? También tenemos las oraciones imperativas, que son aquellas que expresan una orden, un mandato. Un ejemplo, quita ese paquete de arriba de la mesa. Está expresando un mandato. Tenemos las desiderativas, que son aquellas que expresan un deseo. Ejemplo, ojalá los resultados de los análisis estén para mañana. Y por último, tenemos las oraciones dubitativas, que son aquellas que ponen en duda un suceso. Ejemplo, no creo que sea la mejor manera de decírselo. Hasta aquí ha sido mi exposición. Le dejo con mi compañero. Esta es mi parte. ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones es cualquier agrupación de las palabras o símbolos que en un momento dado se puede afirmar sus verdades o falsedades, pero no pueden ocurrir ambas. Una proposición simple son aquellas que no se pueden dividir. Ejemplo, el cielo es azul. Entre las proposiciones simples están las proposiciones predicativas, que son aquellas que constan de un solo verbo como núcleo del predicado, cuyo núcleo del predicado es su verbo predicativo. Esta denota una acción. Por ejemplo, Cinera es un portal educativo. Entre las proposiciones simples también están la simple relacional, que son aquellas que no tienen otras oraciones dentro de sí misma. Es decir, que solo tiene un sujeto o un verbo, un predicativo, y por lo tanto carecen de conectividad lógica. Ejemplo, los leones son más carnívoros que los tigres. Tenemos acá las proposiciones compuestas. Estas están formadas por 20 o más proposiciones simples. Ejemplo, fui al banco, pero estaba cerrado. Dentro de las proposiciones compuestas tenemos una subclasificación, que son las conjuntivas, disyuntiva, condicional, bicondicional y la negación. La conjuntiva unen mediante la conectividad y, cuyos equivalentes son también, además, pero, no obstante, incluso en sí mismo. Sin embargo, tenemos la disyuntiva,
que entre la disyuntiva están la inclusiva débil y la inclusiva fuerte. La inclusiva débil admite que ambos mensajes sucedan a la vez. Por ejemplo, Rafael es alegre o es comerciante. La inclusiva fuerte no admite que ambos mensajes sucedan a la vez. Por ejemplo, o es politólogo o es abogado. También tenemos la condicional, que esta une los mensajes a través del conector sí. Entre la condicional hay dos ejemplos que son la condicional directa y la condicional indirecta. Dentro de la directa tenemos los conectores luego, de ahí que, por lo tanto, entre la condicional directa tenemos pues, ya que, cuándo y por qué. Ejemplos de indirecta sería: corre hacia el parque en vista de que su hija está en peligro. También tenemos la denegación, que utiliza el adverbio no. Sus equivalentes: no es cierto que, es falso que, es mentira que, nunca jamás. Por ejemplo, la liebre no es un bípedo. La liebre no es un bípedo. El hombre es inmortal. También tenemos la bicondicional, que utiliza el conector sí o solo sí. Cuando y solo, cuando, entonces y solo entonces. Ejemplo: tomaré café sí y solo si siento frío. Aquí tenemos un ejemplo de algunas oraciones compuestas que ya están determinadas si son negación, si son conjuntivas, si son disyuntivas, condicional, bicondicional. Por ejemplo, ni es autoritaria ni es permisiva. Esa se relaciona con la negación conjuntiva. Nancy es profesora y Lola es médico, es conjuntiva. Si es evolucionista, entonces rechaza el fijismo. Esa es condicional indirecta. También tenemos que las oraciones que no son proposiciones son las oraciones exclamativas. Por ejemplo, socorro. Las oraciones imperativas no son proposiciones. Cierra la puerta. La desiderativa, que expresan deseo, ojalá no haya clases. Y las oraciones interrogativas. Ejemplo: ¿qué hora es? Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.